Empiezan los tiempos de bloque. Tiene la palabra el diputado Itaí Hagman. Lo veo, ahí está. Gracias, presidente. Estamos discutiendo, siempre cuando discutimos un proyecto que implica una modificación o un impacto en la estructura tributaria argentina, y hoy tenemos varios, este proyecto, tenemos el que creo que es el que sigue, que es el del financiamiento, las asignaciones específicas para las industrias culturales y demás, aparece una serie de discusiones, se dieron en el tratamiento en comisión, aparecen acá por parte de los diputados preopinantes, va a aparecer seguramente en el transcurso del debate, que creo que genera una gran confusión y que debería ayudarnos a dar un debate con un poco más de seriedad que nos debemos sobre efectivamente la estructura tributaria de la Argentina. Me gustaría aprovechar entonces, ya que la diputada Litza explicó muy bien el contenido técnico de este proyecto, hacer una referencia más general y por lo menos discutir con lo que podría decir una soncera y un mito que se instala cuando discutimos este tipo de proyectos. La primera tiene que ver con que siempre que discutimos un proyecto que alivia fiscalmente, que alivia la carga tributaria sobre algún sector, en este caso sobre monotributistas, autónomos y demás, aparece la discusión de que en realidad la presión tributaria es demasiado alta y que hay que bajar más impuestos. Cuando discutimos proyectos vinculados, por ejemplo, a jubilaciones, obra pública, inversión en educación, cualquier partida que implica gasto público, inversión pública, aparece el argumento de que esas partidas son insuficientes, es decir, que el Estado debería invertir más. Y al mismo tiempo, los mismos sectores que piden sistemáticamente cada vez que discutimos estos temas, bajar más los impuestos y aumentar más los gastos, se la pasan diciendo que el principal problema, la madre de todos los problemas de la Argentina es el déficit fiscal. Entonces, es evidente, salvo que estemos buscando la cuadratura del círculo, que no se puede achicar la recaudación del Estado, aumentar los gastos y al mismo tiempo bajar el déficit fiscal. Entonces, me parece que es importante recuperar lo que ha sido la política tributaria que hemos llevado adelante, que ha llevado adelante el gobierno y que hemos sancionado en distintas leyes en estos 2 años y medio, que tienen una orientación muy clara, que es ir dotándole de mayor progresividad a un sistema tributario que todavía carga demasiado sobre el consumo y sobre la producción y no lo suficiente sobre los ingresos, las ganancias y los patrimonios. Pero todos los cambios que hemos hecho en los últimos 2 años y medio, podríamos remitirnos hasta el último que discutimos, que fue bienes personales el fin de año pasado, sobre el impuesto a las ganancias de las sociedades, etcétera, van en un sentido muy claro, que es un sentido que además es, podríamos decir, diametralmente opuesto del sentido en el cual se transformó el sistema tributario en la Argentina durante el periodo anterior, es decir, durante el año 2016 y el 2019. Recién un diputado propinante hizo mención al cambio de la fórmula de cálculo de los saberes jubilatorios, donde señalaba que se había cambiado una fórmula de actualización semestral por una actualización trimestral. Efectivamente, es mejor que una actualización se haga de cualquier ingreso en forma trimestral. De hecho, en el cambio de fórmula que votamos acá, recientemente mantuvimos la actualización trimestral. Se olvidó de decir el diputado propinante que cuando hicieron ese cambio de fórmula y llevaron la actualización trimestral, se comieron un trimestre, por el cual le bajaron de un saque el 20% de los ingresos a todos los jubilados en Argentina. Porque al cambiar de la fórmula semestral a la trimestral, se comieron un trimestre entero que no actualizaron el haber jubilatorio. Esa fue la reforma previsional de diciembre del 2017 y por eso generó el rechazo que generó en aquel momento y por eso los jubilados perdieron el poder adquisitivo de la manera que lo hicieron durante los 2 años siguientes. Y inscribo en esta discusión más de fondo también el proyecto que aprobamos de aporte extraordinario a las grandes fortunas,
con asignaciones específicas, y el que queremos dar en las próximas semanas vinculado a la renta inesperada. ¿Cómo hacemos para evitar que un contexto internacional que genera un shock de ingresos para un sector se distribuya de manera más equitativa y por lo menos sirva para amortiguar el impacto negativo que ese shock tiene en los precios de los alimentos y por lo tanto en el poder adquisitivo de la población? Ahora, esa es la soncera. El mito, y esto me parece importante, cada vez que discutimos sobre estos temas y aparecen todos esos discursos hasta con cifras fantasiosas sobre la cantidad de impuestos que se pagan en la Argentina, además, que es el mito según el cual las fuerzas, lo que hoy es el principal bloque de oposición, son una suerte de adalides en defensa de la baja de impuestos, mientras que las fuerzas políticas nacionales populares seríamos partidarios de aumentarlos, ¿no? Y esa idea, según la cual los liberales supuestamente quieren bajar impuestos y los nacionales populares queremos subirlo, que es un mito que está muy instalado en la sociedad, no se corresponde con la historia argentina. Miren, el otro día escuchaba a la presidenta del principal partido de oposición decir que en la Argentina había que derogar el impuesto al cheque, decía, ¿no? Que es el impuesto a los débitos y créditos. Creo que sería interesante discutirlo, yo por lo menos estoy abierto a discutirlo, pero ¿saben cuándo se creó ese impuesto? No, año 2001. Esa misma persona era ministra del gobierno que lo creó. Perfecto, ahora quiere derogarlo. Bienvenido, discutámoslo. ¿Saben cuándo se llevó el IVA al 21% en la Argentina? ¿Qué ministro de Economía? Uno de los principales asesores del bloque de oposición, de las fuerzas políticas de oposición. Héroe nacional para algunas de las fuerzas de la oposición en la Argentina, para algunos de los economistas que reivindican su gestión como la mejor gestión económica de la historia argentina. Sí. No. Perdonen, presidente, disculpen. Disculpen. En Argentina los principales defensores de Cavallo están en el bloque de ustedes. No están en el bloque nuestro. La continuidad. Miren, ustedes pueden querer, presidente, pido permiso para continuar. Yo sé que hay muchos bloques. Banfi, por favor. No hace falta que se den por aludido. Diputados o diputadas, déjenme hablar, que pertenecen a partidos que a lo mejor no coinciden con la perspectiva mayoritaria que tiene su espacio. Pero ustedes saben perfectamente que la continuidad de las políticas que se implementaron en la década de los 90, estimados y estimadas, está en el bloque de ustedes. Ingresos brutos. Uno de los impuestos que se suele señalar como más distorsivo. 1977. Martínez de Hoz. Es decir, todas las políticas que generaron un sistema tributario que ha tendido a la regresividad, es decir, a castigar más el consumo y el trabajo que los ingresos, los patrimonios y las ganancias, han sido llevados adelante por gobiernos con orientación política, económica, liberal. Y para no irnos más a la historia, hablar de la historia reciente, tomemos el caso, que se mencionó hoy acá, de la famosa cuarta categoría, mal llamado desde mi punto de vista el impuesto a la ganancia, es decir, el impuesto que pagan los ingresos altos en Argentina, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que en el año 2015 pagaban 1.2 millones de personas, 1.200.000 personas, en el año 2019 2.300.000 personas, casi el doble, en un contexto de caída del salario real. No es que pagaban más gente porque la gente estaba ganando tanta plata que más gente pagaba el impuesto a las ganancias. En un contexto de caída del salario real, casi el doble de gente de trabajadores y trabajadoras empezaron a pagar el impuesto a la cuarta categoría del impuesto a ganancias. No menciono que además le habían prometido en la campaña que se lo iban a sacar, ¿no? Pero saquemos eso de lado. ¿Y qué gobierno revirtió ese proceso y generó que menos gente, menos trabajadores y trabajadores paguen
la cuarta categoría de impuestos a ganancias. Este gobierno. Entonces, me parece, presidente, para concluir, que nos debemos una discusión más seria sobre la estructura tributaria en la Argentina, menos demagogia, más coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos cuando somos gobierno. Y creo que obviamente este proyecto va en el sentido de lo que nosotros queremos, que es una estructura tributaria más progresiva, que paguen más los que más tienen, que se castigue menos el consumo y el trabajo y que se cargue más sobre las ganancias, sobre los ingresos y sobre los patrimonios. Y creo que una estructura tributaria más progresiva obviamente es condición sine qua non para tener una Argentina con mejor distribución del ingreso, una Argentina más igualitaria, una Argentina con justicia social, que es la bandera que levantamos siempre. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado.